y la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Allí hay una traducción, ¿verdad? Que es una pobre traducción, y es que cambiaron el nombre del príncipe que maneja el dinero a riquezas. Así que si ustedes tienen por allí la más antigua, no van a encontrar, ¿verdad?, allí la palabra riquezas. Lo que van a encontrar es el dios Mamón. La razón por qué la Biblia Reina Valera cambió ese nombre es porque ahora, entre muchos hispanos, la palabra Mamón es una palabra grosera. Entonces la Biblia o la Reina Valera se vio bajo esa presión de tener que cambiar ese nombre, pero literalmente debe de leer de esta manera: ninguno puede servir a dos señores. Marquen eso, dos señores, estamos hablando de dos personajes, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Así que Mamón es un personaje, no es riquezas, es un personaje que maneja todas las finanzas de este mundo. Por las Escrituras nos damos cuenta que en el reino de Satanás está compuesto, nos dice Efesios el capítulo 6, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo y de huestes espirituales de maldad que reinan en las regiones celestes. Este es el rango, ¿verdad?, de autoridad dentro del reino de Satanás que el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Efesios. Es decir, que Satanás tiene un ejército bien organizado con personajes de rango. Los más altos, según Efesios 6:12, son los principados, y luego las potestades, y luego los gobernadores de las tinieblas, o sea, el plano astral, y finalmente las huestes espirituales de maldad. Y las Escrituras revelan los títulos de algunos nombres de estos principados, de estas potestades. No todos los títulos están allí, pero lo interesante es que en la mitología griega se presentan estos dioses con sus títulos, no solamente en la mitología griega, sino que también en la mitología greco-romana, o Grecia y Roma, ¿verdad? Y entonces, algunos de estos nombres, por ejemplo, la mitología griega y romana le dan el nombre, ¿verdad?, al dios subterráneo que es Hades. Hades es el dios que se encarga de los muertos, de aquellos que han fallecido y no se fueron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso está en la mitología griega, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo aparece y legitimiza, ¿verdad?, el nombre de Hades, diciéndonos que hay tal Dios, ¿verdad?, que maneja, ¿verdad?, ese lugar que generalmente algunos llaman el infierno. Esa es una de las palabras que usa la Escritura, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, lo confirma, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 14, cuando, ¿verdad?, Juan, quien escribe ese libro, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Por las Escrituras encontramos un principal en el libro del Éxodo, y es el ángel de la muerte. Así que cuando algunos creen en la santa muerte, no hay nada santo de esa muerte, ¿verdad? Pero aquellos que creen en la santa muerte, hay un personaje que se llama precisamente el ángel de la muerte. Y eso está confirmado por el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y la muerte y el Hades fueron echados, ¿verdad?, al lago de fuego. ¿Qué chiste, como dicen los mexicanos, qué chiste tendría, ¿verdad?, que el Hades fuera echado al lago de fuego si es un lugar, ¿verdad? Si el Hades es simplemente un lugar, no tiene propósito que sea echado
¿verdad?, en el lago de fuego. ¿Qué chiste tiene si la muerte es un evento, simplemente un evento físico, donde desaparece el espíritu? ¿Qué propósito tiene que un evento sea echado en el lago de fuego? No tiene ningún propósito, pero porque el Hades y la muerte son personajes, son príncipes del reino de Satanás, sí tiene propósito. Serán estos personajes echados en el lago de fuego. Así que estos principados, ¿verdad?, también se nos dan otros nombres, por ejemplo, Gad, G-A-D. Se nos menciona el dios de Gad y el dios de Mení. En Isaías 65, el verso 11, dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová y olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para Gad. Ahora, en la Biblia nuestra no aparece el nombre Gad, sino que lo que aparece es fortuna, la fortuna, ¿verdad? Dice, entonces, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis a mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, la lotería, la juega, ¿verdad?, de cartas y todo eso, ¿verdad? Pero este es un Dios que está encargado de la lotería, que está encargado de la gente que pierde su dinero, ¿verdad?, tratando de ganarse una fortuna. Y en las Escrituras aparece un Dios que está encargado de todo eso. Y luego dice, mesa para la fortuna, y suministráis libación para el destino, dice, pero en el original dice para Mení. El Dios que está encargado del destino de aquellos que no aceptan al Señor Jesucristo como Salvador personal. La primera vez que Gad es mencionado en la Biblia es en Génesis 30, capítulo 30, el verso 11. Lea, una de las esposas de Jacob, le nace un hijo al cual le llamó Gad. Y lo llamó Gad afirmando que había tenido un hijo no por Dios, sino por la buena suerte, por la fortuna, y por lo tanto el nombre Gad, cuyo nombre quiere decir, ¿verdad?, la suerte, la fortuna. Voy a jugar, ¿verdad?, esto a ver si me gano, ¿verdad?, $1,000,000, etcétera, etcétera. A igual manera, Satanás tiene un demonio principal encargado del sistema financiero de este mundo. Este príncipe es el que controla todo el dinero, todas las finanzas de este mundo. El nombre de este principado es Mamón. Y eso está confirmado por el mismo Señor Jesucristo. Las palabras la escritura que acabo de leer, son palabras del Señor Jesucristo. No son palabras de ningún apóstol, sino palabras del Señor Jesucristo. Este nombre aparece aquí en nuestra escritura. El problema es, como ya dije, que la versión más reciente de la Reina Valera decidió traducir Mamón a riqueza, porque la palabra, ¿verdad?, llegó a ser una palabra grosera dentro del pueblo latino. Las versiones en inglés, sin embargo, todavía mantienen, ¿verdad?, este nombre. Y en inglés se le llama The God of Mammon. The Mammon God, que quiere decir riqueza, ¿verdad? Así que cuando el hombre cayó en el jardín de Edén, ¿verdad?, juntamente con la misma obra de su propia mano, ¿verdad?, la tierra y el fruto de la tierra fue maldecido. La mano de obra fue maldecida. Todo pasó en manos de Satanás. Y con dolor, dice Génesis 3:17, que ahora comerá el hombre con gran dolor. Dentro de la soberanía de Dios, cosa difícil de entender, pero dentro de la soberanía de Dios, Satanás tomó la administración de este mundo por razón del pecado del ser humano. Todo cayó bajo esta maldición.
incluso el dinero que tú y yo cargamos en nuestro bolsillo. En 2 de Corintios, el capítulo 4, el verso 4, Pablo nos dice que Satanás ahora es el Dios de este siglo. Ahora Satanás es el Dios de todo este mundo. En Juan, el capítulo 12, 31, en Efesios, capítulo 2, verso 2, nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. En Mateo 4, 8, Satanás está tentando al Señor Jesucristo. Y miren lo que Satanás le dice al Señor Jesús: todos los reinos de este mundo, todo esto se me ha entregado a mí. Y si tú te arrodillas, ¿verdad?, yo te daré todo esto. Miren, y algunos de nosotros dicen: pero qué atrevido Satanás, si nada de esto le pertenece. No, esto le pertenece. Le pertenece por la caída del ser humano. Que cuando entonces Satanás está hablando con el Señor Jesucristo, le dice: todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos serán tuyos si solo tú te postras y me adoras. Así que Satanás controla todo el sistema, incluso, ¿verdad?, el dinero del mundo, a través de su príncipe encargado, que se llama el dios Mamón. Ahora, quiero que vean algo muy interesante. El Señor Jesucristo comienza demostrándonos quién controla el dinero de este mundo con una introducción antes de entrar al tema principal de todo ser humano. La escritura que yo les he leído es la introducción a un tema principal que el Señor Jesucristo quiere compartir con sus apóstoles. Y el tema principal es el siguiente: el afán de la vida. ¿Quién no se afana por la vida? ¿Quién no se afana y no se apura, ¿verdad?, por la vida? El afán por la vida, el apuro de no tener lo suficiente para comer, el apuro de no tener lo suficiente para vestir, lo suficiente para comprar, las cosas necesarias de esta vida. Jesús identifica a este príncipe Mamón como Señor, es decir, como un encargado. Este Dios es el Espíritu que controla todos los sentimientos excesivos, ¿verdad?, sobre el dinero. Todos los sentimientos excesivos sobre el dinero, Él los controla. Aquellos que están bajo este poder jamás tienen lo suficiente. Jamás tienen lo suficiente. Siempre están preocupados por perder su dinero, o siempre están preocupados por ganar más dinero y más dinero, ¿verdad? Así que a sacrificio de la familia, a sacrificio de la esposa, del esposo, ¿verdad? Este Dios es el Espíritu que controla estos sentimientos. Ahora, el tema principal que el Señor Jesucristo presenta aquí, si ustedes van a casa y estudian, ¿verdad?, esta escritura, Mateo 6, ¿verdad?, el tema principal, ¿verdad?, es el afán que todos sufrimos en esta vida, ¿verdad? Que del 24 al 33, si ustedes lo pueden leer en casa, Jesús abre el tema con nuestro texto para entrar al tema del afán, de la preocupación por la vida. Y en el verso 24 nos presenta dos opciones, te da dos opciones. El Señor Jesucristo te dice, ¿verdad?, o Dios o Mamón. No tienes otra alternativa. O sirves a Dios o sirves a Mamón. Ahora noten cómo Jesucristo, ¿verdad?, ha terminado todo el discurso. Cuando ustedes lo leen en casa, miren cómo termina todo el discurso del Señor Jesucristo. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a tu casa, serán añadidas a tu persona. Ese es el meollo, ese es el corazón
de lo que el Señor Jesucristo está intentando de enseñar a su pueblo, a aquellos que son de Él. Hay dos señores, no hay tres, no hay cuatro, solamente dos. Y uno de estos es el que controla tu vida y mi vida, ¿verdad? Mamón o Jesús. En este caso el Señor Jesucristo dice, oh Dios, ¿verdad? Yo no lo digo, lo dice Cristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque estimará al uno y menospreciará al otro. Y estos dos señores son Dios y las riquezas, Dios y Mamón. En otras palabras, el ser humano está dentro de la voluntad del Señor Jesucristo o está dentro de la voluntad de este demonio, príncipe, ¿verdad?, que controla todas las finanzas del mundo. La mentira de Mamón es que Mamón te promete cosas que Dios solamente te puede dar. Mamón te promete seguridad económica. Mamón te promete independencia económica. Mamón te promete identidad. Si tú tienes bastante dinero, ¿verdad?, te van a admirar las personas, ¿verdad? Mamón te promete gozo y felicidad. Si solamente tuviese un mejor trabajo, si solamente pudiese ganar un poco más dinero, ¿verdad?, entonces yo sería feliz. Mamón te dice que Él puede cubrir todos tus problemas si solamente tuvieses más dinero. Mamón te dice que Dios debe entender que no te alcanza para dar tus diezmos. Mamón te dice que Dios sin duda debe de entender que no tienes lo suficiente para ofrendar a esta obra o para comprometerte con los diezmos que Dios te pide a través de todas las escrituras. Mamón te dice, si solo tuvieras más dinero, entonces sí, pudieses dar una ofrenda a la iglesia o pagar tus diezmos o ayudar a los que están necesitados. Pero tú y yo nunca podemos satisfacer a Mamón, porque Mamón te sigue pidiendo más y más y más. Y ahora tienes 2 trabajos y todavía no te alcanza. Ahora has comprometido el domingo y no puedes venir a la iglesia porque el domingo estás amarrado con un segundo trabajo, ¿verdad? Pero no puedes venir a la iglesia. Ahora, prioridad número 1 no es el reino de Cristo, sino de alguna manera alcanzar todas estas otras cosas que te preocupan. Mientras Cristo te dice buscar primeramente mi reino, mi justicia, y todas estas demás cosas vendrán por añadidura. El libro de Apocalipsis nos avisa que el anticristo reinará sobre este mundo a través del espíritu de Mamón. Nadie podrá comprar o vender sin la marca del anticristo. Esto no dice el libro de Apocalipsis. El anticristo va a controlar toda la economía del mundo. Lo que detiene ahora que aparezca el anticristo es la iglesia. No lo dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7. ¿Saben cuál es la diferencia mayor entre el Dios Mamón, el Señor del dinero, el Señor de las riquezas, y nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos personajes? Es que Mamón te dice, compra y vende, vende y compra, mientras Cristo te dice, siembra generosamente y segarás generosamente. Esa es la grande diferencia. Mamón vendrá y te quitará el dinero que tú ganaste, sí, porque te vas a ir a comprar la televisión más grande que tú puedas, porque te vas a ir a comprar el carro más lujoso que
tú puedas, ¿verdad? Y nunca te alcanza. Es decir, Cristo, en cierto aspecto, te dice, invierte tu dinero, cuida de él, invierte en mi obra. Si tú inviertes en mi obra, y si tú inviertes en los necesitados, yo te bendeciré, Miren, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que siembra escasezmente, en otras palabras, el que no siembra suficiente, el que siembra escasezmente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La historia del ser humano nos demuestra que este príncipe Mamón es la causa de muchos dolores. 1 de cada 3 divorcios en los Estados Unidos, yo no puedo hablar del mundo, pero en los Estados Unidos 1 de cada 3 divorcios es por cuestión del dinero. Por cuestión del dinero. Con razón la Biblia nos dice en 1 de Timoteo, el capítulo 6, el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Miren, si ustedes sacan este texto fuera de su contexto bíblico, fuera de su contexto, es la carta de Pablo escribiendo a este joven Timoteo que es un pastor. Si ustedes sacan este texto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Suena un texto exagerado, pero ¿cómo que la raíz de todos los males puede ser el dinero? Nos preguntamos, ¿verdad? El cual dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahí está. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, hermano, no me malentienda. Yo sé que algunos tienen que trabajar los domingos por la necesidad, pero si tú puedes evitarlo y tú eres el único que puedes hacer esa decisión en tu corazón, tú sabes dónde tú estás parado en cuestión de estas escrituras que te estoy presentando. Tú eres el único que puedes saber eso, ¿verdad? Así que ahora ponte a pensar lo que dice este texto. ¿No te parece este texto un poco exagerado de echarle todos los males al dinero, Pablo? Porque Pablo escribe esto, ¿verdad? Pero ¿acaso no es el dinero? Pónganse a pensar. ¿Acaso no es el dinero la causa de tanto robo? ¿La causa de los mafiosos carteles? ¿La causa de la corrupción política en nuestro gobierno? ¿La razón por secuestros, homicidas, fraude? Lo ha dicho la palabra del Señor sin exagerar. Creo que fue el joven Héctor, no recuerdo, que testificaba aquí, ¿verdad? Vendía, ¿verdad? La marihuana para conseguir dinero, y él lo testificó aquí, y no le quedaba nada de su dinero, todo lo gastaba vendiendo marihuana. Eso es lo que hace Mamón, ¿verdad? Eso es lo que hace Mamón. Jesucristo explica con más detalle la batalla que existe entre este príncipe y el Espíritu de Dios. Es Mamón que causa al hombre que robe, que haga cosas injustas por el dinero. ¿Okay? Esa es la primera parte de mi presentación. Ahora los voy a llevar a otra parte mucho más interesante, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vuelve a tener la misma conversación con sus apóstoles
en Lucas, el capítulo 16, del verso 1 al verso 13. Así que 2 veces el Señor Jesucristo presenta el mismo texto, pero con 2 aplicaciones. En el primer texto que acabamos de leer, el Señor Jesucristo presenta el texto y dice: tú no puedes servir a 2 señores. Tú no puedes servir a Dios o a Mamón. Y la razón por qué no lo puedes hacer, ¿verdad? Lo puedes hacer si quieres, pero aquí está la opción, dice: la cuestión del afán de la vida. Tú estás preocupado cómo vas a poner pan sobre tu mesa. Tú estás preocupado cómo vas a alcanzar una profesión o un mejor trabajo. Y Cristo te está diciendo, y yo te voy a decir cómo. Buscar el reino de Dios primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa es la primera presentación del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a una presentación muy diferente, usando el mismo texto, porque al final de este capítulo en Lucas, el Señor Jesucristo dice la misma cosa. Presenta a Mamón y presenta a Dios y dice: ahora escoge. Pero la diferencia en el capítulo 16 de Lucas, y no vamos a leer, aquí está una historia que ustedes deben de leer en casa. En esta conversación, Jesucristo ilustra, ¿verdad?, comenzando su introducción con un mayordomo corrupto, chueco, que le estaba malgastando el dinero a su jefe. Le estaba robando a su jefe. El mayordomo le estaba robando a su jefe. El jefe se da cuenta y lo manda despedir. Y como este mayordomo era profesional, no tenía ninguna otra habilidad, ¿verdad? Había sido administrador de finanzas toda su vida. Ahora le iba a ser difícil encontrar empleo. Y comienza a preguntarse: bueno, cavar no puedo. Voy a exagerar un poco. Plomero no soy. Y mecánico de carros tampoco soy. Todo lo que sé es finanzas. Entonces dice el Señor Jesucristo en esta parábola que este mayordomo dice: ya sé lo que voy a hacer. Y sagazmente comienza a llamar a todos los clientes que le deben dinero a su jefe, a su patrón, ¿verdad? Y les perdona una gran porción de la deuda que ellos le deben, no a él, sino a su jefe. No es dinero de él, así que a él no le importa. Ya lo desocuparon, ya el jefe le dijo: te vas, porque me has estado robando, ¿verdad? Y él, haciendo esto, ¿verdad?, él entonces, este mayordomo, ¿verdad?, se compra y se gana amigos aquí en la tierra. Enfatizo aquí en la tierra porque quiero marcar el camino a donde el Señor Jesucristo nos quiere llevar en esta escritura. Dice la Biblia que trae a un cliente y le dice: ¿cuánto debes? ¿Cuánto debes a mi jefe, a mi patrón? Bueno, 100 barriles de aceite. Ok, mira, aquí tengo tu cuenta. Toma tu cuenta y escribe que solamente debes 50, ¿verdad? Solamente debes 50. Y le trae otro. ¿Y tú cuánto debes? 200, creo que son 200. Ok, mira, toma tu cuenta. Vamos a escribir aquí: tú solamente debes 100. Bueno, imagínense si usted debía 200 y sale de allí solamente debiendo 100. Qué bueno, oye, tú eres, gracias, tú eres tan misericordioso, yo creo que eres un buen cristiano, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y sale de ahí contentísimo. Claro, no era el dinero del mayordomo, era el dinero del jefe que estaba perdonando, ¿verdad? Y dice entonces el Señor Jesucristo que cuando el jefe descubrió la maldad
que su mayordomo había cometido. Dice Lucas, escribiendo ¿verdad? Las palabras del Señor Jesucristo, que, ¿verdad? Que el jefe quedó tan impresionado con este malvado, quedó tan impresionado por la sagacidad de este mayordomo, y dijo literalmente estas palabras: en realidad estos impíos son más vivos que los cristianos. Sí. No dijo cristianos, pero está allí, ¿verdad? Estos impíos, en realidad, estos impíos son más vivos, son más sagaces que los hijos de luz. Que los hijos de luz. En otras palabras, que los cristianos, ¿verdad? Quiero que vean ahora a dónde el Señor Jesucristo nos lleva. Y para esto ustedes necesitan abrir su Biblia a Lucas 16, verso 9. Miren a dónde el Señor Jesucristo nos lleva usando el ejemplo de este malvado mayordomo. Ahora Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice lo siguiente, unas palabras bien extrañas. Les dice: y yo os digo a ustedes, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué? ¿Cómo se come eso? Miren, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, os reciban en las moradas eternas. Pero ahora les voy a leer la misma escritura, pero como aparecía en la antigua Biblia Reina Valera. ¿Ok? Y yo os digo, ganemos amigos por medio del injusto mamón, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ahora, yo no los quiero perder, síganme cuidadosamente. Y ahora yo les digo, ganen amigos con el dinero de mamón, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestiales. Ahora vean lo que Cristo nos está diciendo literalmente. Voy a interpretarles esto. Este mayordomo tramposo se había ganado amigos aquí en la tierra, sagazmente, usando el dinero de su jefe, ¿verdad? Ahora yo quiero que ustedes aquí hagan lo mismo, dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo. Ahora yo quiero que ustedes aquí hagan lo mismo. Yo quiero, sin embargo, que ustedes se ganen amigos en el cielo con el dinero de mamón. Con el dinero de mamón. Con el dinero de este mundo. Con el dinero que tú traes en tu cartera. Para que estos amigos te reciban en el cielo. Yo no sé si estás entendiendo o captando lo que Cristo nos está diciendo aquí. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, Señor Jesús? ¿Verdad? Con estas palabras. Síganme cerca, hermanos, porque no los quiero perder. Porque esto es muy importante, muy importante. En primer lugar, yo quiero que noten lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está confirmando que todo el dinero de este mundo le pertenece a quién? A mamón. A mamón. El dinero, yo no traigo ningún dólar. Sí, esto le pertenece a mamón. Aquí lo vamos a dejar por ahora. Ese es el dinero, le pertenece a mamón. Todo el dinero de este mundo, todo el dinero que tú traes en tu cartera está maldecido, está manchado, pero este está mejor, este mejor. ¿Quiere cambiar, hermano? Es un 20 y el mío es solo un 5. Me gusta este dinero de mamón más que este otro. Sí.
En primer lugar, Jesús está confirmando que en este mundo el dinero es de mamón, está maldecido, está manchado, pero es lo único que tú y yo tenemos en esta tierra. La tierra está maldecida desde el jardín de Edén cuando el hombre cayó, pero lo único que tú y yo tenemos para sembrar algodón o maíz o lo que sea es esta tierra que está maldecida. El mundo está maldecido, ¿verdad? Si ustedes van conmigo a Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 26 al verso 28, miren lo que dice Jehová allí. Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Ahí está. No tenemos tiempo para leer el capítulo 28 de Deuteronomio, donde Dios nos dice o nos da todas las bendiciones y todas las maldiciones, pero está en el capítulo 28 de Deuteronomio. Expliquemos ahora nuestro texto, que estamos aquí, Lucas 16, verso 9. Cuando tú usas este dinero injusto, este dinero sucio que tú y yo traemos en nuestra cartera, injusto porque le pertenece a Mamón, pero cuando tú usas ese dinero para bendecir a una familia pobre que no tiene, o para bendecir, ¿verdad?, a un ser humano que tú sabes está necesitado, cuando tú sacas ese dólar para bendecir la obra de Dios, para entregar tu diezmo o la ofrenda a Dios, lo que tú haces es quebrantar con la maldición de Mamón. Y eso es lo que Cristo quiso indicar, ¿verdad?, en Mateo, cuando dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y ahora aquí, lo que Cristo quiere decirle a los apóstoles, ¿verdad? Inviertan en mi obra. Saca ese dinero sucio de Mamón que traes allí. Inviértelo en mi obra. Inviértelo en algún necesitado. Y cuando tú hagas eso, tú te comprarás amigos, igualmente que este malvado se compró amigos aquí en la tierra. Pero tus amigos que tú te comprarás no serán aquí en la tierra, serán en el cielo. ¿Cómo es eso? Porque cuando tú, ¿verdad?, das tu diezmo a la obra, cuando tú sostienes al pastor o a la pastora que está predicando aquí, cuando tú sostienes la luz, ¿verdad?, cuando tú sostienes el gas, todas las utilidades que se usan, esto no es gratis, ¿verdad? Cuando tú sostienes la obra de Dios y alguien viene aquí y recibe a Cristo como Salvador y se salva, tú has comprado esa alma, tú te estás ganando amigos. Cuando tú, ¿verdad?, sometes tu ofrenda para un misionero en la África o donde sea, ¿verdad?, en tu país, tú te estás comprando amigos igual a este malvado. Pero la diferencia es que tú te estás comprando amigos que te van a recibir en el cielo. Porque por tu obra, por tu generosidad, ¿verdad?, tú, ¿verdad?, te compras amigos. Sin embargo, otra cosa más acontece, y es que tú rompes con la maldición. Tú rompes con la maldición. Vean, vamos a ver. Miren, Malaquías, capítulo 3, verso 10. Yo creo que todos están familiarizados
familiarizados con este verso. Miren lo que dice. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es el altar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso equivale, haya luz en mi casa, haya caliente en mi casa, haya sillas en mi casa, haya piano en mi casa, haya micrófono, haya púlpito en mi casa, ¿verdad? Haya carpeta en mi casa, ¿verdad? Haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. Palabras interesantes. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar. Este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios te está desafiando a ti y a mí. Es el único lugar donde Dios te dice, pruébame, no me crees, pruébame, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, ¿verdad? Y yo quebraré la maldición de Mamón sobre tu vida y tú tendrás lo que ahora no tienes. Miren, yo no soy, ¿cómo se dice? To subscribe. Yo no suscribo a la doctrina de prosperidad. No, yo no estoy predicando la doctrina de prosperidad aquí, hermanos. Yo les estoy predicando a ustedes y enseñándoles lo que el Señor Jesucristo dice. Tu pan sobre tu mesa nunca faltará. Cristo no ha prometido hacerte un millonario. No lo ha prometido. Pero sí lo que Él te ha prometido es que habrá siempre pan sobre tu mesa. Habrá vestido siempre sobre tu cuerpo. Tus hijos tendrán, ¿verdad?, para educarse, para seguir adelante, ¿verdad? Pero miren, no solo esto. En este mismo texto de Malaquías 3:10, miren lo que dice ahora. Y aquí está donde la maldición es quebrada. Reprenderé también por vosotros a los demonios. No dice los demonios, dice más que eso. Reprenderé también por vosotros al devorador. En otras palabras, ¿a quién? A Mamón, a Satanás. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, tu terreno que está maldecido por la caída del ser humano, yo la levantaré y yo te bendeciré. Pero probadme en esto si tú precisamente, ¿verdad?, no me crees. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Así que esta es la primera cosa que acontece cuando tú das para la obra de Dios, es romper con la maldición. La segunda cosa que acontece, como ya dijimos, es comprarte amigos con el dinero que estás dando para la obra de Dios. Muchos de estos amigos que te estás comprando, tú no los conoces. Yo no los conozco hasta que lleguemos al cielo. Ellos te recibirán en el cielo y te darán las gracias. Yo no sé cómo te conocerán, pero la Biblia nos dice, Jesús nos dice que nos conocerán. Estas son las almas que tú te ganaste, sosteniendo la obra de Dios, sosteniendo tu iglesia local, sosteniendo un misionero o un evangelista o un ser humano, ¿verdad?, que necesitaba poner pan sobre la mesa. Tú te puedes imaginar cuánto ha de enfurecer al diablo y a Mamón cuando tú le estás quitando el dinero de él y dándolo para la obra del reino de Dios. Aleluya. Ahora, tú tienes que entender este concepto. El problema es que estos $20 que me dio la hermana, yo no creo que me los dio, ¿verdad? Si yo los traigo en mi bolsillo, ¿verdad?,
yo me enamoro de estos $20. Y generalmente yo digo, estos son míos. Y es difícil, cuando algo es mío, yo lucho por soltarlo, ¿verdad? Yo lucho por soltarlo, porque es mío, no es tuyo. No es tuyo. Es de Mamón. Él maneja este dinero, ¿verdad? Pero tampoco Mamón se cree también que es de él, pero tampoco es de él. Porque la Biblia dice que Dios dijo, todo el oro y toda la plata es mía. Todo el oro y toda la plata es mía. Y nosotros somos tan crédulos que pensamos que esta camisa que yo traigo aquí es mía. Manolita me la compró y yo no la voy a soltar. Pero nada de lo que tú tienes en esta tierra es tuyo. Nada. Tú no te vas a llevar nada cuando tú mueras, ¿verdad? Así que lo que hoy traes en tu bolsillo no es tuyo, es ajeno. Y ahora yo quiero que vayan al verso 12, porque allí hay otras palabras muy interesantes en el verso 12. Porque miren lo que dice el Señor Jesucristo allí. Saben que cuando yo llegué a trabajar en un banco, y cuando era más joven, y nos enseñaron en el banco que cada vez que tocáramos dinero, lavarnos las manos, especialmente cuando tú eres un cajero, estás contando todo el día, ¿verdad? Dice, lávense las manos. Y nos enseñaron una película, ¿verdad?, con un telescopio que enseñaba la suciedad que este billete trae. Ustedes sabían que este billete carga tanto microbio. Aquí hay cocaína, aquí hay marihuana, hay excremento humano. Imagínense, todo lo que yo pueda decirles es verdad. En un telescopio nos enseñaban la suciedad que este billete tiene. Desde entonces, cuando yo era cajero, en ocasiones veo a algunos contar el dinero así. No lo hagan. De aquí surgen muchas enfermedades. No hagan esto, ¿verdad? Este dinero, ¿verdad?, representa toda, voy a usar una palabra fuerte, este dinero representa toda la cochinada del mundo de hoy, hermano. Y tú y yo lo cargamos en el bolsillo, porque es lo único que tenemos para suplir nuestras necesidades, ¿verdad? Pero ahora Cristo te dice, ¿tú quieres romper la maldición sobre este dinero? Invierte en mi obra, invierte en mi obra. En el Antiguo Testamento, y no tenemos tiempo porque ya estoy para terminar, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, había lo que se llamaba las primicias, y el diezmo es una parte de estas primicias. Y el Señor Jehová dice, yo quiero que ustedes me traigan las primicias de todos los frutos. Así que los primeros tomatitos, los primeros del maíz, todo lo primero, ¿verdad? Y por eso dice, ¿verdad?, también traedme a mí, traed al alfolí el diezmo, que es el 10% de tu sueldo, que es quizás lo más difícil en ocasiones de soltar, ¿verdad? Ahora, yo quiero que vayamos ahora al verso 12, que dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Por qué dice el texto que es ajeno? Porque no es tuyo. Porque aunque tú creas que tu casa, que tu carro, que tu dinero es tuyo, no lo ves. La Biblia nos dice que todo es de Dios, todo procede de Él. Él es el dueño de todo, del oro y de la plata, como ya dije.
Hay un salmo que me encanta, el Salmo 50, el verso 12, donde el Señor Jesucristo es un poco sarcástico con nosotros. Y dice, si yo tuviera hambre, ¿te lo diría yo a ti? Así, ¿te lo diría yo a ti? Dios dice, si yo tuviera hambre, yo iba a venir aquí contigo para decirte, yo tengo hambre. No, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Así que ahí está. ¿Qué es nuestro? Absolutamente nada, ¿verdad? Pero en el cielo, tú y yo vamos a recibir lo verdadero y nadie te lo va a quitar. Dios te dará todo lo que es tuyo, representará todo lo que tú hiciste aquí en esta tierra. Y ya estamos para terminar. Por primicias entendemos el primero de los frutos, el primero de todo lo que sembramos, el primero de toda la ganancia, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que aquí vamos a imaginarnos que aquí hay $4. La pregunta en esta noche, y con esto terminaré, ¿cuál de estos? Imagínense que hay aquí otros más, están $4, son tuyos, pero son de Mamón, porque eso es lo que usan. Y tú quieres quebrar la maldición de Mamón. ¿Cuál de estos es el que trae la bendición, hermana? ¿Cuál de estos $, es el que trae la bendición? El primero. Exacto, el primero que sale. El primero son los diezmos, el primero son las primicias. Y el primero que sale, ¿saben lo que hace? Cuando este sale, Cristo dice, los demás reciben la bendición. Así que este sale para la obra de Dios, sale para un necesitado, y el resto del dinero que tú cargas en tu cartera, la maldición es quebrantada. Buscad el reino de Dios primero, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el mensaje que yo te quiero dejar en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga.